Muy buenos días a todas las personas que se conectan en este momento a Facebook Live de Hoja de Ruta Radio y a todos los radioescuchas también. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy tenemos la grata visita de David Villamar y también de Adoración Guamán, con quien también teníamos programada una entrevista y hoy vamos a aprovechar, vamos a hacer un 2x1 porque es necesario conversar de muchos temas, especialmente, y vamos a empezar preguntándoles a ustedes sobre este cerco mediático y estas acusaciones que se nos están haciendo, especialmente a los medios alternativos, que somos quienes propagamos las fake news. La ministra de Gobierno ha dado una cifra de unas 30,000 o 20,000 noticias falsas o fake news, lo cual pues obviamente nos sorprende porque hemos revisado nosotros nuestras publicaciones y todas están contrastadas, todas están apegadas a la verdad. Nuestras transmisiones en vivo han contado lo que sucedía en los días del paro, entonces, y eso casi entre todos los que hemos formado la convergencia de medios digitales. Muy buenos días, David. Buenos días, Adoración. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el problema del cerco mediático viene ya desde hace al menos 2 años, prácticamente desde el inicio de este gobierno. Este cerco o blindaje mediático se ha manifestado como una acción coordinada de los grandes medios de comunicación para establecer qué informan y cómo informan respecto de los eventos que ocurren en la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se configura el cerco mediático? Entendamos que por un lado está la realidad social, el conjunto de hechos que van definiendo la realidad. Por otro estamos los individuos y en el medio de esos dos están los medios, ¿sí? Entonces, cómo nosotros percibimos la realidad social depende justamente de los medios. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en el 2017, cuando alrededor de, creo que fue ya en mayo, junio, cuando Moreno asume y realiza este pacto? Ustedes recordarán la fotografía que se toma con los... con Diego Kendo, con Gonzalo Rosero. De los medios tradicionales de la prensa privada. Se toma esa foto que representa el viraje en la relación con los medios. Empiezan a hablar sobre la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, ¿sí? Y un conjunto de acuerdos económicos que, por ejemplo, incluya el manejo del dinero electrónico por parte de la banca, ¿cierto? Entonces, eso fue como el inicio del romance entre los medios privados y el gobierno. ¿Cuál es el problema de esto? Que en ese romance estaban también los medios de información pública, que durante 10 años fueron un poco una versión alternativa a la de los medios privados. Lo que sucede a partir de ahí es una alineación absoluta entre la versión oficial de la realidad, la versión de los medios públicos y la versión de los medios privados. Prácticamente no ha habido disenso entre esas tres, llamémosle por el momento, llamémosles fuentes de información, ¿sí? En estos últimos 2 años y medio. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El ciudadano ecuatoriano ha perdido libertad de información. Ahora hay una sola línea que informa, sin importar que tú leas El Comercio, escuches a Diego Kendo, veas Teleamazonas o le escuches hablar a María Paula Romo, ¿sí? La alineación informativa es completa. Entonces, como resultado de eso, tú tienes que hay una fracción importante de la realidad, digamos, aquella representada por los votantes de izquierda, que recordemos son los que ganaron las elecciones en 2017, que no tiene representación mediática, es decir, que no tiene un conjunto de fuentes de información a las cuales recurrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por lo que te digo, por esta alineación mediática de todas las fuentes de información. Entonces, yo quiero resaltar respecto de eso. Durante 10 años se habló al respecto del monopolio mediático correísta. ¿Cuándo hubo monopolio?
¿Cuándo salieron del aire Teleamazonas, Ecuavisa? Bueno, sí salieron cuando se les multó, creo, se les dijo que habían violado algo, pero creo que fueron unos 3 o 4 días. 3 o 4 días entonces de que un medio sale del aire, pero tú tienes toda esa multiplicidad de medios que fueron la prensa de oposición, ¿no es cierto? La prensa escrita, incluyendo diarios como El Comercio, El Universo, La Hora, El Expreso, todos, siempre estuvieron ahí. ¿Sí? En cambio, ¿qué es lo que sucedía con la prensa de izquierda? Que se concentraba esencialmente en El Telégrafo, Gama TV, ITC Televisión y STV, ¿no es cierto? Ecuador TV. Eran los 4 grandes medios que exponían la versión desde el lado de la izquierda, si quieres también desde el lado más cercano al gobierno. ¿Sí? Cuando se da esta entente, este acuerdo entre los medios públicos, privados y gobierno, ¿sí? Lo primero que empiezan a hacer es a deshacerse de los periodistas incómodos, los que ponían la otra versión. Entonces, gente como Javier Lazo, gente como Carlos Rabascal, empiezan a salir esos periodistas del espectro de los de los medios públicos, ¿sí? Después salió también, salieron editorialistas como por ejemplo Juan Pazimiño. Todos los del Telégrafo, pues No, exactamente. tenían la línea Carol Murillo, Lucrecia Maldonado. Entonces, exactamente. Entonces yo les pregunto a los que nos escuchan, a nuestros oyentes, ¿cuándo hubo más violación a la libertad de expresión? Cuando las 2 grandes vertientes ideológicas tenían posibilidades de expresarse y de informarse según sus creencias ideológicas, o ahora que prácticamente la mitad del país no tiene una voz mediática que la represente. Bueno, cuando todos tienen una sola versión, ¿no? Porque vemos una copia de las portadas de todos los diarios, de todos los canales. La misma versión. Así es. Adoración, en estos días tú has estado asistiendo a algunas audiencias sobre el tema justamente de las movilizaciones y informándole a la CIDH cuáles han sido las vulneraciones. ¿Cómo has visto tú la receptividad de este organismo ante estas violaciones? Bueno, quería hacer un pequeño comentario antes de entrar en ese Con momento gusto. sobre lo que estabais hablando, porque creo que es importante tener la visión jurídica. David mencionaba las libertades de información, comunicación, expresión. Y es importante señalar que estas libertades y estos derechos no son derechos humanos cualquiera. Dentro de la importancia de los derechos humanos tiene una importancia, digamos, agravada o específica en tanto en cuanto son el pilar de una sociedad pluralista y de la democracia. Esto es una jurisprudencia reiterada tanto en el ámbito supranacional, CIDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los diferentes relatores de Naciones Unidas, como por supuesto por nuestra Corte Constitucional. Cuando se quiere tener una sociedad democrática es necesario mantener la pluralidad y el eje de la pluralidad son precisamente los medios de comunicación. A lo largo del paro, y ya no estoy hablando de la época anterior, estoy centrándome en los sucesos acaecidos durante el paro, se producen 2 tipos de eventos que a mí, como jurista, especialista en derechos humanos, me preocupan en gran medida por la vulneración de estos derechos fundamentales para la democracia. Por un lado, se obliga a los medios de comunicación a publicar noticias que da el gobierno. El problema es que estas publicaciones discrepan notablemente de lo que estábamos viendo en la calle, es decir, de repente nos vemos bombardeados por estas fake news que salen directamente del gobierno y además la SECOM invade nuestra intimidad y nuestra publicidad con mensajes que tienen tintes xenófobos. Entonces eso me preocupa mucho. Como especialista en derechos humanos creo que además hay un posible delito de odio que deberíamos investigar en estos comunicados. Pero la otra cuestión, y en esto creo que es importante comentarlo, es el cierre que se realiza de medios de comunicación como Pichincha Universal. Tuve la gran suerte de presentarme en la vista de la acción de protección interpuesta frente al cierre, la suspensión temporal de Pichincha Universal como amicus curiae de la Corte, como profesora de Derecho. Y allí tuvimos la oportunidad de defender ante un juez constitucional el por qué en la suspensión temporal de Pichincha Universal entre los días 8 en adelante, de 9 en adelante, un total de casi 15 días, constituye un ataque frontal a la libertad de comunicación, que como he dicho es fundamental.
es importante que sepamos lo que ocurrió, porque cerraron Pichincha Universal por unas declaraciones que el día 3 hace una persona a la que se le entrevista en un programa, por una frase de una persona en un programa diciendo o caen las medidas o cae el gobierno, lo cual es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por esa frase cierran una emisora, con lo que ello significa tanto en la libertad de información de la emisora, en el contenido social de la gente que se nutre de información por esa emisora y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores que trabajan en esa emisora. Cuando nos presionamos ante el juez, nuestro argumento, el de los abogados y el mío como amicus de la Corte, era la defensa de estos derechos de libertad de expresión, comunicación, información y la desproporcionalidad de la sanción. Pero ahí estaba la Procuraduría, Arcotel y el Ministerio de Defensa como amicus. El amicus del Ministerio de Defensa, la abogada del Ministerio de Defensa dijo que el valor más importante y supremo que hay que mantener es la seguridad pública, porque eso va vinculado con la vida, y si no hay vida no hay otros derechos. En tanto en cuanto una frase de una persona supuso una amenaza para la seguridad pública y para la vida de todas las ecuatorianas y ecuatorianos, imagínate el concepto de seguridad, el cierre de la radio estaba más que justificado. Tomando ese concepto, Radio Sucre de Guayaquil debería haber sido cerrada hace rato por las expresiones del señor expresidente Abdalá Bucaram. Lo que dijo la persona que interpuso la acción de protección, que era Orlando Pérez, le dijo a los presentes y al juez que cuántas radios habían sido investigadas por declaraciones en sentido contrario durante el paro. ¿Cuántas personas habían recibido una notificación de suspensión de actividades? ¿Cuántas personas jurídicas y medios de comunicación? Por eso, ninguna, solo Radio Pichincha. Esta persecución política que se traslada de Radio Pichincha a personas también que manifiestan su tendencia política o que militan en partidos de oposición, creo que es una de las secuelas más brutales que estamos viviendo en estos días. Volviendo a la pregunta inicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo aquí 3 días, y estuvo aquí 3 días como siempre se hace cuando viene un organismo internacional invitada por el gobierno. También hemos tenido aquí la misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas, enviada por la alta comisionada Michelle Bachelet. La CIDH, tuve la oportunidad de comparecer ante ella como miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, que es parte del Grupo de Puebla, y la primera impresión fue muy buena. Nos reunieron a muchas organizaciones, nos atendieron, nos dejaron expresar. La presidenta demostró una sensibilidad que nos hizo confiar en una resolución contundente, porque realmente estábamos presentando todos los hechos. Y hay un informe maravilloso de la Alianza por los Derechos Humanos que hay que leer. Finalmente, mis perspectivas no son tan buenas o no tengo la misma ilusión que tenía cuando salí de aquella reunión, porque el comunicado que hace la CIDH con respecto a su próximo, hace un comunicado de prensa con respecto al próximo informe que saldrá en estas semanas, y es un comunicado bastante suave, sí que hace mención de que ha recibido los hechos acaecidos, que ha recibido a las víctimas, que lamenta lo ocurrido en la Tacunga. Cuando la CIDH se presiona en la prisión de la Tacunga, le obligan a borrar el material grabado y la CIDH graba como medida para poder hacer su informe posteriormente, pero esperábamos un informe más contundente, porque sí que es verdad que, por ejemplo, el relator de libertad de expresión e información de la CIDH, el mismo día 10 de octubre, cuando pasó la Radio Pichincha, en Twitter manifiesta su preocupación por la vulneración de libertad de expresión en Ecuador. Pero, sin embargo, el primer comunicado de la CIDH, la primera, comunicado de prensa, que no da una señal por dónde van a ir, pero no es el informe final, me parece que es bastante suave para lo que está sucediendo. Esperábamos, y así se lo hicimos llegar, que tuvieran un pronunciamiento específico respecto a la asistencia de presos políticos, en particular la situación de Paola Pavón y de Virgilio Hernández, más, por supuesto, de la cantidad de vulneraciones al derecho a la vida, integridad física, debido proceso, tema de detenciones arbitrarias, etcétera, que es como el núcleo duro de todo lo acaecido. Pero, bueno, tenemos que esperar a ver lo que pasa. Tenemos que esperar, pero ahí retomo nuevamente la pregunta, Adoración, sobre el mismo tema. Y la CIDH hace un informe, el segundo a que tú te refieres, que es muy suave, pero yo que más que suave, yo le veo como uno que tiende a que se hagan muchas interpretaciones. Tanto así que actores políticos han salido a decir una cosa,
o tras otra, y por último un ex vicepresidente que parece que nunca ha leído lo que es derechos humanos, que es el señor Alberto Dajig, eh, sale con algunas de sus conclusiones. ¿Cuándo se espera el nuevo informe, dices, de esta semana? No Posiblemente. creo estas semanas. Dicen que con premura, Uh-huh. pero no tienen un plazo estricto, normalmente son 15 días después de finalización de la misión. También tengamos en cuenta lo que son estas misiones. Uh-huh. El primer lugar para defender los derechos humanos es el Estado, sin lugar a dudas, y luego tenemos todos los mecanismos internacionales. El Ecuador tiene una serie de compromisos con los derechos humanos, tanto por su constitución como por los pactos que ha firmado, pero quien debe garantizarlos, porque estos pactos de derechos humanos entran en el propio ordenamiento jurídico interno, es el mismo Estado. Cuando no los garantiza el Estado, entonces entran en funcionamiento los organismos internacionales. La gran mayoría de pasos a dar ante los organismos internacionales requieren agotar la vía interna, porque siempre hay una voluntad de respetar la soberanía estatal, lo cual es entendible. En otro caso, no nos gustaría que vinieran, ¿no?, a intentar que cambiáramos una determinada actuación. En casos tan flagrantes, lo que vamos a intentar, y digo vamos como miembro de distintos colectivos que estamos defendiendo derechos humanos, el CLAJUD, el CEDES, etcétera, es intentar la vía de los mecanismos especializados. Son los relatores. Los relatores o las misiones de la CIDH o la misión de la que envió Bachelet, que por cierto se ha reunido con una gran mayoría de personas que desde las organizaciones sociales le pedimos una reunión, se ha reunido con todas las distintas instituciones del Estado. Bueno, lo que vamos a encontrar es un documento con recomendaciones, un documento con preocupaciones que sí que nos pueden ayudar en vía interna a intentar evidenciar la preocupación, pero realmente donde podemos ir ya al núcleo duro será cuando, una vez agotada la vía interna, acudamos, por ejemplo, a la Corte Interamericana o, en su caso, al Consejo de Derechos Humanos para pedir una resolución, o al Comité de Derechos Humanos. Eso está abierto. Y a mí me gustaría que eso quedara claro. Las defensoras de derechos humanos de este país yo creo que lo tienen claro, y personalmente en las instituciones en las que trabajo también no vamos a abandonar la lucha jurídica, aunque la confianza en el Estado de Derecho en Ecuador cada día está más mermada, excepto por este juez que con Radio Pichincha nos dio una alegría porque realmente aplicó la Constitución. Pero creo que es importante que todo el mundo sepa que vamos a seguir utilizando todos los mecanismos de protección de los derechos humanos, aunque un primer informe de la CIDH no sea lo contundente que queremos. Vamos a acotar vía interna y vamos a seguir, y vamos a activar a los relatores, y vamos a activar a Amnistía Internacional, y vamos a activar a Human Rights Watch, porque esto realmente lo tiene parangón. Por ejemplo, que hayan personas en prisión preventiva por un tuit, que se haya imputado delito de rebelión por un tuit. Yo creo que Ecuador es el único país del mundo que ha sido capaz de hacer eso. Sí, exactamente. Y hay unas personas que han hecho... En Twitch mismo nos levantaron unas alarmas terribles, y esas personas están libres. David, sobre los medios de comunicación nuevamente. Obviamente cuando uno ve las noticias, como te decía al principio, vemos una misma agenda, repiten lo mismo. Nos hemos cansado algunas veces, yo he dicho aquí en los editoriales de esta radio, de que ya hasta me da cosas nombrarle al expresidente, porque ya, o sea, ya cansa, de todo lado le meten, en todo lado está acusado. Y ahora los medios de comunicación se han dado en una campaña contra los medios digitales, al decir que nosotros no hacemos la debida contrastación. ¿Qué opinan ustedes en ese caso como académicos? A ver, siempre he dicho, es un gobierno que es muy débil en cuanto a las cosas que lo sostienen, ¿sí? A este gobierno no lo sostiene ninguna base de apoyo popular. A este gobierno lo sostienen, y lo vimos en el mes de octubre, lo sostienen los militares y lo sostienen los medios, ¿sí? Esta no es una afirmación golpista, como muchos creen. No es que decir, uy, se cae el gobierno, este es un golpista. No. O sea, justamente hace 10 años en la Constitución de Montecristi se incorporaron cambios para poder realizar transiciones democráticas de gobiernos con tintes antidemocráticos.
Recordemos que una de las razones para que surja la Constitución de Montecristi fue el que no tengamos nuevamente que estar en la situación de se destituye un presidente sin mecanismo de destitución y ahora quién sube. Recordemos el triste episodio en la época de Bucaram que tuvimos 3 autodeclarados presidentes. Sí, la noche de la dimisión de Maguad igual teníamos un triunvirato que duró unas pocas horas. Esas eran rupturas constitucionales, esos eran golpes de Estado, pero la Constitución de Montecristi justamente creó mecanismos para que haya la posibilidad de realizar cambios de presidente sin que se rompa el orden democrático, el orden constitucional. Entonces, por ejemplo, había la posibilidad de un referéndum revocatorio, ¿sí? Que, por ejemplo, los migrantes intentaron iniciar hace, creo yo, unos 8 meses, ¿sí? Ese proceso, y el CNE, totalmente cooptado por el Ejecutivo, no permitió el inicio del proceso revocatorio. No dio paso a la recolección de firmas, no proporcionó los formularios y por último dijeron que incumplir el plan de gobierno no era causal para una revocatoria del mandato. Pero al parecer la Corte de Lujo le ha dado la razón pues a ese tema, porque también ellos han fallado en contra de la revocatoria. Es el problema de tener una corte también... Pero no era de lujo. Claro, de lujo para ellos, ¿no es cierto? Claro. De los que tienen lujos de esa corte. Sí, entonces, digamos, ¿por qué insisto en este aspecto? Porque los medios salieron a difundir esta versión de que buscar una salida del presidente era promover un golpe de Estado. No es cierto. No es cierto. Habían mecanismos para destituir al presidente por una grave conmoción social. Y yo pienso, y este es mi derecho como ciudadano, que una crisis política causada y agravada por un conjunto de funcionarios incompetentes, desde el ministro de Economía hasta el ministro de Defensa y la ministra del Interior, que agravaron la crisis, primero con una ley inconsulta y presentada de forma autoritaria. Que esta es una decisión valiente del presidente y que el presidente no dará marcha atrás y que bravo presidente, ¿sí? Y el presidente, estoy tan decidido como cuando estuve decidido a meterme en la justicia y acabar con las instituciones del Estado, ¿sí? Y con todo ese discurso, claro, levanta una reacción popular. Y luego viene esta escalada de autoritarismos, ¿no es cierto? Que, salen a protestar, entonces decreto estado de emergencia a las 5 horas de haber empezado la protesta. Siguen protestando, entonces decreto toque de queda. Siguen protestando, entonces saco los tanques. No eran tanques ni tanquetas, eran vehículos. Eran chivas. Militares, ¿no es cierto? Eran chivas. Eran chivas disfrazadas de tanques, ¿no es cierto? Sale eso, siguen protestando, entonces saco a los policías a dar toletazos, ¿sí? Entonces empezamos empiezan a aparecer muertos por caídas y por perdigones, ¿no es cierto? Entonces, una crisis tan mal manejada, donde hubo 11 muertos, por lo menos 11 muertos, ¿sí? De los que se sabe. Es decir, si ustedes cuentan el número de muertos, ¿ustedes recuerdan cuál fue el número de muertos en las tres dimisiones, llamémosles golpes de Estado, en la época, o sea, cuando cae Bucaram, cuando cae Maguad, cuando cae Luis Gutiérrez? ¿Cuál fue el total en número de muertos? No. Hubo un muerto. Y creo que fue Julio García. Me parece que sí, que murió ahogado en sí, por cerca de San Agustín. 2, ok. Sí, en la caída de Gutiérrez le arrollaron a una persona que venía justo a defenderle a Lucio Gutiérrez. Ella se cayó del bus y le atropelló. Cierto que fueron 2 personas. 2 personas en 3 procesos de... llamemos de golpe de Estado, dimisión, cambio de autoridades. En este mes hubo 5 veces más que en esos 3 golpes combinados. Si es que eso no es una conmoción social extrema, no sé qué es. Entonces había razones para que la ciudadanía pida la acción democrática de una asamblea que se mostró timorata, vergonzosamente alineada. Hubo asambleístas que todo el tiempo han estado en la palestra hablando, siempre que tenían la oportunidad. Sí, hay un asambleísta de oposición que no dijo nada entre el 3 de octubre y el 10 de octubre. Ustedes revisen quién es, ¿sí? Ustedes revisen quién es. Pero no dijo absolutamente nada en esos 10 días. ¿No es un tocayo tuyo? Sí. Bueno, no sé si tocayo. Pero no dijo absolutamente nada en 10 días. Y hubo mucha gente
muchos asambleístas que no dijeron nada. El silencio en esa situación era complicidad con los crímenes de Estado. ¿Sí? Entonces, ante toda esta situación caótica, provocada y agravada por un gobierno incompetente, las únicas voces disonantes con la verdad única establecida por la entente mediática que mencionaba antes, por el contubernio mediático gubernamental, eran las voces en las redes sociales. Entonces, imagínense ustedes un gobierno tan débil que lo sostienen una entente mediática jamás vista en un país latinoamericano. Un poder militar y policial que nunca se había manifestado tan agresivo, tanto en lo discursivo como en las acciones, ¿sí? Y que no puede soportar ni siquiera las voces disonantes de la ciudadanía, de los tuiteros y de los medios alternativos. Entonces ahora, lo que tratan de hacer es, como ya se dieron cuenta que eso es su nuevo talón de Aquiles, un gobierno que hace agua por todos lados, va teniendo un talón de Aquiles tras otro, ¿sí? Ahora quieren controlar las redes. Entonces asustan a los tuiteros, por ejemplo, metiendo presos a líderes populares como Virgilio Hernández por un tuit, como bien señalaba Adoración, ¿sí? Metiendo a líderes políticos presos por un tuit. ¿Qué van a hacer los otros tuiteros? Uy, mejor no digo nada. ¿Sí? Ese es el gran problema. Entonces ahorita hay un direccionamiento desde las altas esferas del Estado para callar todas las voces disonantes, así de débiles de este gobierno. Es un gobierno tan débil que necesitó la alineación de todas las voces mediáticas, de todas las instituciones del Estado supuestamente independientes, ¿sí? Y de todos los poderes nacionales y hasta internacionales que salieron todos a alinearse, no con la democracia, con el presidente Moreno. Y concluye mi idea con esto. La acción de la OEA a este respecto fue vergonzosa. El comunicado que saca la OEA al respecto de lo que sucedía en el Ecuador, desde el inicio hasta el final fue: nosotros respaldamos no la democracia en Ecuador, nosotros respaldamos al presidente Moreno. Ustedes comparen las declaraciones de la OEA cuando el 30 de septiembre, ¿sí? ¿Qué es lo que sale a decir la OEA? Nosotros respaldamos la democracia en Ecuador. Fíjense la diferencia. Cuando hay un gobierno cómplice. Y era Insulza, ¿no? Quien estaba en la OEA en esa época. Exactamente. O sea, y qué raro que con Almagro tengamos esto. Adoración, con respecto a lo mismo, ese comunicado de la OEA, ¿qué opinión te merece? Y más que todo esa felicitación del señor Almagro al presidente Moreno. Creo que estamos ante, y lo hemos comentado ya muchas veces, ante un fenómeno regional que lleva tiempo larvándose y evidenciándose en otras realidades y ante lo que podríamos definir la bolsonarización de la región latinoamericana. Se está utilizando el derecho para aniquilar al adversario político, se están utilizando las organizaciones regionales ya no como lo que se pretendía, como este regionalismo soberano que pretende una mejor América Latina para todos y todas y no un lacayo de Estados Unidos, sino se está consiguiendo todo lo contrario. Minimizada y casi eliminada UNASUR, la OEA reforzada, lo que se está poniendo al servicio. Almagro es un lacayo de Trump y Almagro y las embajadas de Estados Unidos en los países de la región están, creo que, actuando en connivencia con las instituciones financieras internacionales a efectos de someter al conjunto de la región a un ajuste neoliberal brutal que ya no es compatible con la democracia. Y esto nos lo ha enseñado Chile, afortunadamente, nos lo ha enseñado Argentina por otra vía y desde luego lo estamos viviendo aquí. El otro día Trump decía en un tuit que iba a instruir al FMI para que tomara una serie de actuaciones en Argentina. Claro, que Trump diga que va a instruir al FMI tiene sentido en tanto en cuanto Estados Unidos en realidad tiene la mayor participación del FMI y gobierna el FMI. Pero nos pone también muy encima de la mesa la veracidad de la interpretación que estamos haciendo. El FMI y Estados Unidos están actuando en connivencia en favor del capital transnacionalizado, que tiene una mayor parte de posicionamiento dentro de Estados Unidos para controlar a la región. El problema es que ahora la región ya no es tan fácilmente controlable como cuando se impuso el primer consenso de Washington, y ojo que este se impuso a sangre y fuego. Y
la reacción que estamos viendo, que hemos visto en Chile, que hemos visto en Ecuador, creo que, y en Bolivia, es decir, que no nos olvidemos de que la victoria de Evo Morales en Bolivia ha sido contestada por la OEA de una manera brutal, cosa que la OEA no hace cuando pasa en otros países. Entonces, lo que parece muy claro es que ellos tienen una estrategia, porque ya predicaban el fin de ciclo de los gobiernos neoliberales y están intentando mantener ese supuesto fin de ciclo ya a sangre y fuego. Y en cambio hay otra estrategia que creo es muy interesante que se está generando también en la región y que está siendo demonizada por la derecha regional, que es el Grupo de Puebla. Y es importante también recordar que el Grupo de Puebla está ocupando medios de comunicación, ¿no?, controlados por los gobiernos de turno, que están demonizándolo día tras día. La semana pasada y la anterior se hablaba sin parar de que en realidad lo que está ocurriendo es una voluntad, el mismo Almagro creo que lo dijo, hay una voluntad de desestabilizar la región, el eje castrochavista con Correa, etcétera. Y claro, yo creo que el chiste se les acaba cuando gana Fernández en Argentina. Ahí ya, ojito, porque es que ya es López Obrador, que por cierto han dado asilo por persecución política a Patiño. Es decir, López Obrador ya ha dicho, ojito, que yo voy a proteger a activistas y políticos de otros países cuando haya persecución política. Está Fernández, que no ha dudado un momento en apoyar a Lula, no ha dudado un momento en apoyar a Rafael Correa y, por supuesto, lo primero que ha hecho es irse a ver a López Obrador. Está Evo, que a ver cuándo pasa el momento de conmoción interna espoleado por la OEA y sigue manteniendo la línea de su gobierno. Nos falta Uruguay, a ver lo que pasa. Y bueno, y Chile sigue en la senda de la no claudicación del gobierno ante la evidente demanda social y, por tanto, ¿no?, sigue abierta la vía a ver lo que ocurre. Estamos en una coyuntura regional, creo que histórica de nuevo, en un momento de impasse en el cual la posibilidad de que se vuelva a revertir el ciclo, la posibilidad de que todas las políticas que se han llevado a cabo durante estos años y que han producido, como en Ecuador, la elevación del índice de pobreza, la elevación del índice de desigualdad, etcétera, puedan volver a ser, yo no digo revertidas, sino mejoradas, es decir, podamos volver a plantear una serie de gobiernos progresistas que gobiernen para las mayorías sociales. Volviendo un momento a lo que estabais comentando. Como jurista, de nuevo, y por el tema de la libertad de expresión en Twitter, si yo ahora mismo digo que a mí me gustaría que la Asamblea Nacional enjuiciara al presidente Moreno por delito contra la seguridad del Estado, alguien podría pensar que estoy incitando, ¿no?, a un acto contra el presidente. Y solo estoy leyendo el artículo 129 de la Constitución. Si voy más allá y digo que la Asamblea Nacional debería destituir al presidente Moreno por provocar una grave crisis política y una conmoción interna que la provocó allegedly, ¿no?, que probablemente la provocó con una mala gestión del conflicto, podrían decirme también que estoy incitando a destituir al presidente. Oiga, no, estoy leyendo el artículo 130. Es más, si le digo que el presidente podría cesar o podríamos ir a una muerte cruzada y digo que la muerte cruzada es un escenario que podría darse, no hago más que referirme al artículo 145. Y si además digo que una constituyente, no hago más que referirme a 444. Por leer la Constitución no se puede meter a nadie preso. Por citar la Constitución en Twitter no se puede meter a nadie preso. Y aquí, ¿no?, un poco pensando en el tuitero estrella que tengo a mi lado, creo que es interesante recordar esto, porque el miedo que se está extendiendo es una mordaza que no tiene cabida a un Estado constitucional de derechos y un Estado social y democrático de derechos como es el ecuatoriano, y más con la Constitución de Montecristi. Por tanto, creo que podríamos intentar empezar a hacer pedagogía y leer la Constitución. Oigan, eso es lo único que tenemos que hacer. O sea, no nos pueden acusar de rebelión por decir que el gobierno caerá si no caen las medidas, porque estuvo a esto de pasar. Podría haber el pasado. sábado estuvo caído, digámoslo así. Bueno, Dávalos lo dice también, ¿no? O sea, sí, Dávalos ya lo dijo. Pero sí, o sea, es que eso nos dimos cuenta. Y antes que lo diga Dávalos, todo el mundo sabía que el sábado Moreno estaba caído. Es más, esa prepotencia de la valentía, de que yo no doy marcha atrás, de que yo soy valiente y todo lo demás, se le acabó con
con yo sí les Fue devolví bueno. la casa, yo sí les devolví la casita, acuérdense, yo nunca les he tratado mal. Entonces, sí, estaba caído, entonces, que se haya salvado por un pelín, eso es otra cosa. Pero bueno, continuemos con lo nuestro. El, ¿crees tú, David, que luego de lo que ha pasado, los medios de comunicación puedan volver a tener la credibilidad que alguna vez tuvieron? Porque vimos reacciones de la gente totalmente espontáneas. El, el reclamarles en la calle que filmen. Y no fue solamente por el tema de que haya alguien o agentes externos. Lo que molestó a la gente es que empezaron a salir, ellos querían expresarse y les quitaban el micrófono. Hemos visto las protestas en Chile, las protestas en Bolivia, y hemos visto un ejercicio de la prensa de esos países en donde dejan que hablen. O sea, se expresan, no les quitan el micrófono. Y aquí en el Ecuador, algunos colegas se dieron en la ingrata tarea de quitarles, de retirarles del micrófono, de darse la vuelta, de quitar la cámara, si no les gustaba lo que estaban hablando. Y es más, recién vimos una entrevista de la señora Janine Nostroza con nombre y apellido, que se molestó con el dirigente indígena Salvador Quispe porque no dijo lo que ella quería. ¿Crees tú que alguna vez regresará esa confianza a los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación han cavado su propia tumba en cuanto a su credibilidad y a su, digamos, a su valor institucional, ¿sí? Ha habido medios que históricamente han tenido un cierto valor institucional. Incluso hay periodistas que han tenido un cierto valor institucional. Les pongo a pensar la trayectoria de el señor Alfonso Espinosa de los Monteros, ¿sí? Ha estado tanto tiempo en las pantallas nacionales que él es un poco una institución. ¿Sí? Es decir, la gente lo consideraba como un referente. Quizá todavía hay gente que lo considera como un referente, ¿sí? Pese a su evidente politización de los últimos años. ¿Sí? Muchos otros medios tenían también este carácter institucional. Y hay un caso muy interesante que es el del telégrafo. Uh-huh. Hasta hace 12 años, ¿cuál era el moto del telégrafo? Era el decano de la prensa nacional, ¿cierto? Entonces es el diario de, no sé si el de mayor audiencia, pero sí era el más viejo, ¿no es cierto? Entonces, hay un cierto valor institucional en cuanto a ese respeto que se, por ejemplo, que se gana el doctor. Es como, ya no es doctor, ¿no es cierto? Entonces, había algo de eso, un cierto valor institucional. Eso lo han perdido absolutamente, ¿sí? Eso le quitaron al telégrafo con el ataque de, es que este es ahora un diario correísta, ¿sí? Es un diario oficialista. Entonces, fue el primero en perder ese valor institucional. Los demás lo perdieron solos. Esa alineación con el poder oficial en función de sus intereses hizo que pierdan muchísimo del respeto, de ese carácter, como yo le llamo, institucional, que tenían los medios. Y eso les ha golpeado durísimo en su credibilidad. No creo que lo suficientemente rápido. Pensaba hace un momento, por lo que conversábamos, del peligro que esta unilateralidad de la información engendra para la sociedad. Hace 10 meses, el entonces secretario de Moreno, Michelena, sacaba un tuit en el que decía que tienen información confiable de que Maduro mandó venezolanos a delinquir en el Ecuador. Esa misma noche, el presidente Moreno hablaba sobre la necesidad de formar brigadas para controlar a los venezolanos. Horas después, tuvieron lugar las, entre comillas, cacerías humanas, en donde fue en Imbabura. En Ibarra. En Ibarra, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde sacaron a venezolanos de los lugares donde dormían, quemaron sus colchones, le rompieron los vidrios, quemaron sus pertenencias, espantando niñas. Eso hace 10 meses. Hace un mes, María Paula Romo sale a decir que 15 venezolanos fueron capturados y estaban vinculados al intento de golpe de Estado en el Ecuador. Sumen a eso el direccionamiento mediático de cuando hay un crimen
que cometen ecuatorianos, fue un crimen. Ujú. Cuando hay un crimen que cometen venezolanos, fue un crimen cometido por venezolanos. Todo ese direccionamiento de la información, a eso súmenle, hace 2 días, un niño de 6 años fue agredido por sus compañeritos de escuela por el hecho de ser venezolano, ¿sí? Si es que no vemos una relación entre estos 3 hechos, entonces hemos renunciado al uso de la razón y estamos perdiendo humanidad, ¿sí? Y creo que ahí te falta uno, el de Andrés Páez, porque él dijo que eran 50 venezolanos con subametralladoras que llegaron en un avión indocumentados y, o sea, no eran ni 50, creo que eran 15 o 17, no estaban armados, pero ese señor no está judicializado. Hay Él, vía libre para mentir, claro, depende de quién sea. depende de quién sea. Y yo lo he dicho muchas veces acá, yo fui víctima del señor Páez cuando él estuvo de candidato a la vicepresidencia. Yo defendí a una colega colombiana que fue atacada en un lanzamiento de un libro y nos espantó el discurso. Bueno, a mí no mucho, diría yo, porque estaba acostumbrado a escucharle a Páez, pero la periodista colombiana sí, porque ella escuchó guerra, sangre y muerte. Entonces ella decía, eso en mi país, eso, o sea, es terrible que un político diga, si no gano las elecciones correrá sangre, habrán muertos, pero ganaremos, la patria ganará. Imagínate que ahora lo digo yo, lo dice David o lo dices tú. Claro. Automáticamente el Ministerio de Defensa o el de Interior nos hace un informe y automáticamente nos llevan ante la Fiscalía como acusado, como han hecho con Paola, con Virgilio, con otras personas, acusados por un tuit o por unas conversaciones de WhatsApp. Entonces, me parece que realmente hay una actuación selectiva del derecho penal, que es el lawfare en estado puro, como está sucediendo en Brasil y en otros países. Por lo que decía David, yo creo que es el momento de llevar todos estos casos ante el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes. Ayer estuve en un evento de la CIDH, algo más académico, y estaba la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, una embajadora, diciendo y vanagloriándose de su política de integración y humanidad con los venezolanos. Yo no me lo podía creer. Realmente están todavía vanagloriándose de una política de integración humanitaria con los venezolanos, cuando realmente la realidad, o sea, lo que está pasando es una cacería con esta gente que vienen como creo que en una situación humanamente lamentable en muchas ocasiones tras una emigración muy dura y que solamente podríamos, según la norma de movilidad humana, demostrarles solidaridad. Sí, así es. Es dolorosísimo lo que se ha hecho, porque a lo que hemos asistido estos últimos años es que se ha convertido al colectivo venezolano en el Ecuador en el chivo expiatorio de todos los males, ¿sí? Junto con los correístas, ¿no es cierto? El castrochavismo correísta venezolano, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al ejemplo de la agresión a este niño, lo que yo quería posicionar es que, desgraciadamente, la pérdida de credibilidad de los medios, si bien es tangible, no ha sido lo suficientemente rápido. Todavía tienen capturado a un sector de la población, el sector, llamémosle, más retardatario, que se niega a abrir los ojos, que está convencido de que su percepción de la realidad a través de los medios es lo mismo que la realidad. Entonces decía al inicio, ¿no es cierto? Una cosa es la realidad social, otra cosa es nuestra percepción de la realidad, y en el medio de esas dos cosas que están los medios de comunicación. Pero hay mucha gente que no entiende esta sutil diferencia entre lo que es la realidad y su percepción de la realidad y el rol que juegan los medios. Entonces, ¿qué es lo que han venido a hacer las redes sociales, los medios alternativos en este juego de realidad versus percepción de la realidad? Es capturar una porción importante, más que capturados estábamos antes, a darle opción a un conjunto cada vez mayor de ecuatorianos que se da cuenta del sesgo mediático, que se da cuenta de la unilateralidad en la producción de información, lo que decíamos, la entente mediática, ¿sí? Y que ha buscado alternativas. Entonces,
Este es un fenómeno, por cierto, que no ocurre solamente en el Ecuador. Este es un fenómeno internacional en cada uno de los países donde el Internet se mueve libremente. Ustedes pueden ver dos indicadores fundamentales de por dónde se está formando la opinión pública. ¿Sí? Ustedes tienen, por ejemplo, por un lado, digamos, los medios tradicionales de comunicación, donde está prensa escrita, radio, televisión, y por otro lado, los medios alternativos de comunicación, donde está, por ejemplo, el Twitter, el Facebook, las redes sociales en general, ¿sí? Y el porcentaje de redes, este es un indicador, el porcentaje de personas que se informa a través de las redes va creciendo, mientras que el porcentaje de gente que se informa a través de los medios tradicionales va bajando. Hay gráficos muy interesantes, ¿sí? Que dicen que en muchos países eso ya está en un punto de un 50-50. ¿Qué quiere decir eso? Los medios están perdiendo su poder frente a las redes, que son mucho más atomizadas, mucho más ricas en fuentes de información, ¿sí? El otro indicador es todavía más interesante, que es un indicador de mercado, que dice que las empresas están cada vez más optando por publicitarse en las redes sociales y medios alternativos y cada vez menos en los medios tradicionales. ¿Qué quiere decir eso? Los mercados ya están respondiendo a este cambio en la composición de las fuentes informativas de las personas, ¿sí? Entonces, como resultado de eso, sí hay una pérdida de credibilidad, pero también una pérdida en el poder de formar opinión pública que tenían los grandes medios, y hay un empoderamiento de las redes sociales. Entonces, ante esta pérdida de poder tangible, como te digo, económicamente tangible, por parte de los grandes medios, su salida es, como decía Doración, amordazar. ¿A quién? A la ciudadanía. La libertad de expresión ha sido solamente privilegio de ellos, ¿sí? Entonces, ahora lo que quieren es encarcelar tuiteros o pasar una ley de comunicación, ¿no es cierto? Hace poco Carlos Vera mencionaba sobre una interesante posición de un académico de derecha, me reservo el nombre, que decía que lo que se hizo con Luis Eduardo Vivanco al pintarle la cara como el Guasón era un acto terrorista y que debería existir una ley de comunicación, una ley para controlarlo. Entonces, ¿dónde se cometió este acto terrorista? En las redes. ¿A quién afectaría esa nueva ley? A los tuiteros, a los que se comunican en redes. ¿Y cuál fue el acto terrorista? Pintarle la cara a un periodista. Esos somos los nuevos terroristas. Virtualmente. Que nadie le tocó. Exacto, nadie le tocó. Sí, pintarle la cara a una foto. Pintarle la cara a una foto del periodista. Esos somos los nuevos terroristas Entonces, latinoamericanos, ¿no? Bonil es el nuevo Carlos de España, pues, o sea, porque claro, o sea... Son intocables. O sea, sí, pues no es un terrorista cuando Bonil porque él cada vez se burla de todo mundo, ¿no? Y no O sea, dicen nada cuando desatan al troll center, y es verdad. cuando yo que soy relativamente nueva en Twitter, y de repente me encuentro con un tweet que, denunciando alguna de las cuestiones que ha sucedido, que empieza a recibir ataques de cuentas que tienen entre 0 y 3 seguidores diciendo verdaderas barbaridades contra mí, a nivel personal también. ¿Y esto de dónde sale? Y bueno, yo creo que hay una dirección política, pero es el juego de las redes, que la fina línea entre la libertad de expresión y la censura tiene que venir conjugada desde una postura, una lectura de derechos humanos. Entonces siempre tiene que haber una lectura favorable a las libertades, etcétera, que se conjugue con el honor. Pero claro, el honor, y siempre en personajes mediáticos, digamos, la doctrina jurídica respecto del honor de personajes mediáticos como este señor Vivancos es muy fina, porque tu honor también va determinado por tu propia actividad en redes. Entonces, cuanto más te expones y cuanto más insultas, también las fronteras, ¿no?, van variando. O sea, hay que felicitarle al señor cuando dice que quisiera verle a Alberto Fernández hacer un moreno, un morenazo para encarcelarle a la vicepresidenta Cristina Fernández. Es terrible, ¿no?, lo que estamos viendo. Y ahora entendemos más por qué esa oposición cuando luchábamos por una ley de comunicación. Ahora entendemos más por qué estos grandes medios encabezados por el señor, por mis tocayos, César Montúfar y César Ricaurte, que siempre nos decían que la mejor ley es la que no existe,
Resulta que ahora quieren ellos hacer una ley para amordazar, pero porque ya les están atacando a ellos, supuestamente. Así es. ¿Qué se nos viene ahora? ¿Qué lucha tendremos o qué batalla tendremos que enfrentar ahora las personas que queremos la libertad de expresión en todo su ámbito, en libertad, donde podamos decir todos nuestros pensamientos? ¿Qué lucha se nos viene, Adoración, y qué lucha se nos viene, David? Voy a ceñirme, además, después de las últimas conversaciones, voy a ceñirme al plano jurídico. Dejo a David la parte política y voy a ceñir al plano jurídico. Creo que estamos en un momento en el que hay que activar el derecho para asegurar la vida y las libertades, fundamentalmente las políticas, el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia que tenemos en nuestra Constitución. Creo que estamos en el borde de un abismo a punto realmente de quebrar de manera total el Estado de Derecho, y que en este momento es fundamental que las personas que estamos trabajando en materia de derechos humanos pues vayamos tejiendo alianzas para poder defender a todas las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos en el ámbito del paro nacional y que no están teniendo protección del Estado. Y me explico. Es evidente que a lo largo del paro nacional también existieron personas de la fuerza pública heridas. Y son heridas. Y evidentemente son heridas y son personas que tienen derechos humanos. Ahora bien, están siendo hiperprotegidas por el gobierno. Están recibiendo las visitas y el cuidado de los ministros, la atención de las instituciones internacionales. Por tanto, cuando a mí me dicen, ¿y por qué no defiendas a los policías y a los militares? Digo, no es que no los defienda, es que ellos ya tienen quien los defienda, pero la gran mayoría de personas que además sufrió el ejercicio excesivo de la fuerza pública de manera flagrante y evidente, no están teniendo quien los defienda. Entonces yo ahora creo que la labor de las personas que trabajamos en materia de derechos humanos y la estrategia necesaria es conseguir que las víctimas tengan reparación y restitución, conseguir que ningún culpable sea impune, estoy hablando de culpables políticos, si esto no se consigue en vía interna, que sea en vía internacional, y además que esta reparación tenga un sentido amplio. La reparación en sentido amplio quiere decir también condena de los culpables, no solamente restitución en materia de, cerrar procesos, etcétera. Vuelvo a repetir que me preocupa mucho, y esta es otra parte de la actuación jurídica importante, la utilización represiva del derecho contra el pluralismo político. Y en esta línea lo fundamental es evitar que haya presos políticos en este país. Y respecto a eso, la línea que se está llevando desde distintas instancias jurídicas es apelar a organismos e instituciones internacionales, sin dejar también de mantener la vía interna en los casos. Hay grandes abogados defendiendo a las personas. Ojo, que no solamente estamos hablando del correísmo, hay denuncias interpuestas contra líderes indígenas, contra líderes sindicales, hay asambleístas que han interpuesto una denuncia contra líderes indígenas. Entonces creo que este clima debe rebajarse, debe de haber un posicionamiento claro, creo, de la justicia de este país para evitar la persecución política, y esta es la línea en lo que a mí me atañe como profesora especialista en derechos humanos, marcar defensa de las víctimas, reparación, restitución, cierre de procesos injustamente sostenidos, sobre todo en materia de persecución política, fin de la impunidad de los responsables, depuración de responsabilidades a nivel también político y, en su caso, apertura de distintos, o por lo menos, ¿cómo lo diré para que no se me encarcele? Por lo menos el diálogo acerca de las posibles vías para que desde la ciudadanía podamos impulsar procedimientos de cambio democrático en el gobierno. Ayer quería hacer una mención, no sé si lo habéis oído, si lo han oído ustedes. Como ustedes saben, hay un proceso en marcha de reforma normativa del Código de la Democracia, de la legislación electoral. Bueno, estábamos comentando el otro día entre unos juristas, también con David, si esto iba en marcha o no, porque hay un claro
creemos, ¿no? Hay un claro gerrymandering, es decir, hay una clara voluntad de utilizar la ley electoral a efectos de primar a una serie de partidos u otro en las distintas propuestas. Esto siempre pasa, es decir, nadie, no nos llamemos, no vamos a ser ingenuos, la ley electoral se utiliza muchas veces para primar a un partido u otro. Lo que me sorprendió ayer, y por eso saco el tema, porque parecía que era un tema parado, es una propaganda del CNE. El CNE, en propaganda en la radio, hace un mensaje de: ciudadano, ¿quieres unas mejores leyes electorales? ¿Quieres que tu voto sea escuchado? ¿Quieres una mejor democracia? Estamos reformando el código. Que un poder como el CNE, que tiene que ser exquisitamente imparcial, esté impulsando una serie de reformas de manera mediática, dándole información sesgada a la población, porque de luego no está contando lo que hay detrás de su propuesta o de las otras propuestas, me preocupa de sobremanera, porque es que ahora tenemos de los 5 poderes del Estado, o 5 funciones del Estado, mejor dicho, creo que las 5 orientadas a sostener un determinado régimen con una determinada ideología y, lo que es peor, orientadas a la aniquilación completa jurídico y electoral de cualquier otra opción. Cualquier otra opción. Y esto, bueno, como especialista en derechos humanos, me tiene muy preocupada. Yo hasta ahí lo dejo, no hay, como veis, no hay... Eso tenemos que tratarlo en otro programa, pero está ahí abierto, eso es preocupante realmente. Es preocupante que una función del Estado esté haciendo ese trabajito. Sobre todo porque creo que, bueno, y aquí el especialista en eso es David, hay que ver lo que hay detrás de estas propuestas. Creo que ahí, bueno, se está haciendo un trabajo entre matemáticos y politólogos, algo trabajado sobre el tema, y esta propuesta no es inocente. No. Entonces, un programita, ahí le lanza la propuesta, un programita acerca de qué hay detrás de las propuestas de reforma de esta norma, creo que sería muy interesante, por lo menos para cumplir la función de comunicar, cumplir la función de dar información veraz, ¿no? O con tintes de veracidad de lo que está sucediendo en esa asamblea. Así es. David, lo mismo para terminar. A ver, ¿cuál es la lucha ahora? Esa es la pregunta clave. Es decir, mucho de lo que hemos conversado hasta ahora ha sido un diagnóstico, ¿no es cierto? A partir de este diagnóstico, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es un atrincheramiento de los poderes en contra de la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cuando yo era, me permito esta anécdota familiar, cuando yo era adolescente, unos 16, 17 años, estaba hablando sobre la estructura del Estado con mi taita, y él me pregunta: ¿para ti cuáles son los 3 poderes del Estado? Y yo le digo: bueno, ejecutivo, legislativo y judicial. Y él me dice: no, esos son 3 funciones de la parte administrativa del Estado. Mi papá me dice: los 3 poderes del Estado son el poder administrativo, donde están las 3 que tú mencionas, el poder económico y el poder represivo. Esos son los 3 poderes del Estado. Entonces, claro, cuando yo lo escuché en ese momento, no lo entendí a fondo, pero hoy lo que yo veo es que los 3 poderes del Estado, el poder administrativo, el poder económico y el poder represivo, se han alineado, ¿sí?, como nunca antes se ha visto, para evitar que la ciudadanía pueda expresarse democráticamente, tanto en las urnas como en las redes. Entonces, ese es el Ecuador que nos espera. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Cuál es la lucha? Preservar la democracia, ¿sí? ¿Cuáles eran los grandes cuestionamientos que se hizo a la izquierda de los 60s? Que promovía el partido único, ¿sí? Que promovía la imposibilidad de participación de otras voces. Bueno, ¿no es eso lo que está haciendo ahora la derecha en América Latina? ¿Qué es lo que más se criticaba? Que en los países socialistas había una sola versión de noticias, la versión oficial. Bueno, ¿no es eso lo que tenemos ahora? Eso es lo que estamos viviendo en nuestros países. ¿Qué más? La conquista del poder por vía armada. Si ustedes ven las sugerencias que hace la derecha al respecto de cómo manejar el intento de la izquierda de recuperar el poder, ¿qué es? La vía armada. Jarrín y el uso de armas letales. Y vemos que no es una amenaza. Vean lo que está pasando en Chile.
La vía armada es su forma. Entonces, todos los cuestionamientos que se hacían al respecto de cómo la izquierda quería, porque en esa época no era el pensamiento de izquierda necesariamente lo que se criticaba, sino las formas, ¿sí? Estas formas antidemocráticas, ¿sí? Que se criticaba a la izquierda, estas son las formas antidemocráticas que hoy imperan en América Latina y no por parte de la izquierda, por parte de la derecha, ¿sí? Eso es lo que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cuál es la lucha? Preservar la democracia. Yo quiero insistir al respecto del tema de las redes como única voz de disenso, porque el poder que tienen las redes, nosotros lo podemos medir en la credibilidad y el apoyo que tiene el presidente Moreno en este momento. Hemos establecido que durante estos 3 años no ha habido voz de disenso ni en los medios privados ni en los medios públicos con la versión oficial. Pese a eso, tenemos el gobierno más desgastado, ¿sí? Y de mayor, de mayor velocidad de desgaste que se ha visto desde la época de Lucio Gutiérrez, ¿sí? Quizá con Lucio Gutiérrez compiten, y yo sostengo que Lenín Moreno se ha desgastado mucho más. Tenemos un 85% de gente que está en contra de este gobierno versus un 15% de gente que está a favor. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a esa proporción de rechazo a un gobierno, un rechazo del 85% a un gobierno que no tiene disenso informativo? Gracias a las redes. Ese es el poder de las redes. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora que hacer es luchar por preservar nuestro derecho a expresarnos en las redes y estar muy atentos a los intentos de quitarnos la democracia y quitarnos la libertad de expresión. Termino haciendo referencia a lo que mencionaba Adoración al respecto de los cambios que se intentan imponer, porque todo lo que se hace en este gobierno son imposiciones, en la ley electoral, ¿sí? Uno cree que en democracia mayoría gana y que basta que seamos mayoría para que, bueno, le soportamos a este grupo de criminales en Carondelet unos mesecitos más y después vienen las elecciones y se acabó. ¿Por qué? Porque mayoría gana, ¿sí? Eso no necesariamente es verdad. Yo quiero dejarles con esta idea de qué es lo que está sucediendo, cuáles son las pretensiones de los cambios en las leyes electorales. Lenín Moreno ha deshecho la institucionalidad ecuatoriana a través de cambios legales con una mayoría completamente ilegítima, ¿sí? En la que el gobierno se ha ido absolutamente en contra de lo que prometió en campaña, absolutamente en contra de sus votantes para aliarse a la derecha, ¿no es cierto? Nadie puede decir ahora que Creo es oposición o que los socialcristianos son oposición o incluso que los independientes son oposición. El único partido de oposición en este momento es la Revolución Ciudadana, el movimiento de la Revolución Ciudadana, ¿sí? Entonces, con esta mayoría, con esta aplanadora de derecha que se ha formado en estos años, han deshecho la institucionalidad, han hecho lo que han querido y le han abierto la puerta a un gobierno de derecha y a una economía controlada por los grandes poderes y por la banca. Entonces, una vez que has logrado todo eso, y recordemos que la ley del saqueo que se está tratando en estos días en la Asamblea, incorpora cambios a, me parece, una veintena de leyes. De leyes, sí. A 22 leyes, ¿sí? Muchas de ellas que son el corazón de la institucionalidad que se creó para proteger a la economía de un nuevo feriado bancario, ¿sí? Entonces, una vez que ellos realicen todos estos cambios, como ellos tienen miedo de perder las elecciones en 2021, ¿qué es lo que quieren hacer? Blindarse, así como tienen el blindaje mediático, blindarse electoralmente, ¿sí? Con una serie de cambios a la ley electoral para que no sea verdad que mayoría gana. Entonces quieren hacer, grábense esta idea, quieren cambiar el método de asignación de escaños, que ahora es a través del método de Hunt, que tiene la mayoría de países latinoamericanos, por el llamado método de Webster. ¿Cuál es esta historia de la asignación de escaños? Del total de votos que se generan en una elección, ¿cómo se asignan los escaños, por ejemplo, para la Asamblea? Hunt privilegia un poco más las mayorías. Webster privilegia un poco más la representatividad. Entonces, ¿de qué nos van a hablar? Cuando nos hablen de las reformas electorales, escuchen bien, van a decir, vamos a tener una asamblea mucho más representativa de la diversidad política del Ecuador. Sí, pero ¿a qué costo? El costo de la representatividad, que es la atomización de la asamblea, es decir, que cada vez haya
movimientos más atomizados, representaciones más atomizadas de las diferentes vertientes políticas, ¿sí? El costo de la representatividad es la gobernabilidad, la razón por la cual la mayoría de los países del mundo utilizan el método de Hunt en vez del método de Webster es porque el método de Hunt garantiza gobernabilidad. ¿Cuándo se puede uno pasar del método de Hunt al método de Webster? Cuando se ha llegado a una democracia madura, ¿sí? A una democracia equilibrada donde ya hay una aceptación mayoritaria del sistema que se tiene. Ahorita lo que tenemos es un conjunto de cambios arbitrarios en las que el 15% de la población le ha impuesto al 85% de la población, ¿sí? Un conjunto de arbitrariedades que van en línea con sus intereses políticos. Entonces, grábense esto, es la disyuntiva entre gobernabilidad y representatividad. Eso no nos lo van a presentar los medios oficialistas, privados, públicos o gobierno. Lo único que van a decir es, estos cambios favorecen la representatividad, sí, al costo de la gobernabilidad. ¿Para qué? Para blindar los cambios legislativos que se han dado en estos 4 años y que el próximo presidente llegue sin capacidad de formar una mayoría parlamentaria para ejecutar cambios y que incluso el presidente sea rehén y pueda ser destituido por una mayoría fácilmente formable con el hombre o la mujer del maletín, como sucedió en estos años. Eso es lo que está detrás, eso es lo que está en juego con los cambios de la ley electoral y como decía Adoración, esto es materia de hay mucha materia de otro programa, porque la verdad es que tenemos mucho que hablar, especialmente hay que explicar que son circunscripciones y no circuncisiones. Como dijo la señora vocal del CNI. Exactamente. Disculpa que me extendí un poco. No, tranquilo, y eso es lo importante acá en Hoja de Ruta. Nosotros lo que queremos es que la gente que se conecta tenga más argumentos justamente para poder debatir. Ya que estamos, quería proponerles un tema al hilo de lo que comentaba David sobre lo que se criticaba antes. Uh-huh. Hace poquito, hace ya unos meses, publicamos un libro que se llama Neofascismo, la bestia neoliberal, con autores ecuatorianos, etc. Lo que pronosticamos en aquel libro, que justo nació hace 1 año y medio de un seminario aquí en Quito sobre Bolsonaro, que estaba totalmente alejado de nuestra realidad, se ha cumplido y se está cumpliendo como una profecía horrible. Me gustaría que lanzáramos ese debate, porque ya no estamos hablando de los demonios de algunas actuaciones desde aquella izquierda en algunos países. Estamos hablando de la posibilidad de diagnosticar los cambios como camino hacia el neofascismo. Y quizá armar un conversatorio con los autores ecuatorianos del libro podría ser interesante. Buenísimo. Ahí les dejo la buenísimo. idea. Muchísimas gracias, Adoración. Y sí, lo vamos a pensar acá. Guillito se encargará justamente de organizar eso. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Adoración. Siempre bienvenidos. Esta es su casa. Y esperamos que estén más seguido por acá, porque es importante contar con su opinión, con sus análisis. Nosotros regresamos más luego ya con el análisis de Chile y también la invitación a un concierto para el día de mañana. Así que no se despeguen mucho tiempo y ya regresamos.